su Biblia en Juan capítulo 15 y tenga abierta la palabra del Señor en este texto. Juan capítulo 15, y vamos a estar meditando un poco sobre algunas verdades en esta porción de la palabra. Y piense por un momento, si supieses el día, la hora, el minuto exacto de tu muerte, si supieras cómo vas a dejar de respirar en esta tierra, si tuvieses esa precisión absoluta, ¿en qué invertirías el tiempo que te queda? ¿Qué harías? ¿Qué haríamos? Piense por un segundo y si yo le dijera que su tiempo está... el Señor viniera y le dijera, mira, no sé, Edgary, vas a tener hasta el lunes de la próxima semana sobre esta faz de la tierra. Así que aprovecha el tiempo que te queda. ¿Qué haríamos? Ponga allí su nombre, borra el de Edgar y ponga allí su nombre. ¿Qué haría? Algunos quizás comenzarían a invertir para tratar de aprovechar y disfrutar de aquellos placeres que no se han podido dar el gusto. Y quizás algunos emprenderían viajes a Margarita, Los Roques, la Gran Sabana, Mérida, qué sé yo. Ya, al final de cuentas, no importa. Otros quizás comenzarían a organizar las cosas en casa y dejar arreglos funerarios, herencia, testamento, qué sé yo. Hay una ilustración de un hombre que quería que sus hijos aprendieran a valorar el campo. Era un sembrador, un labrador, y quería que sus hijos aprendieran a valorar el campo, el trabajo en el campo. Y sabiendo él ya que estaba próximo a fallecer, le dijo a sus hijos en su testamento: yo he escondido un tesoro en nuestro campo y deseo que lo busquen después de mi partida. Los hijos comenzaron a trabajar después de la muerte física de su padre, comenzaron a trabajar en el campo, a abrir huecos por aquí, mover, y ¿dónde estará? ¿Dónde papá habrá escondido ese tesoro? Y trabajaron y movieron la tierra por todo el campo y nada encontraron, hasta que resulta que al año siguiente, tras ese mover de tierra, causó que el año siguiente el campo diera un fruto excelente y abundante. El padre quería enseñarles a ellos el valor del trabajo. Quizás esa pudiera ser una opción, dejar algo valioso a nuestros seres queridos. Al estudiar los evangelios nos damos cuenta que el Señor aprovechó sus últimos minutos de ministerio terrenal para afirmar verdades importantes en la vida de sus discípulos, verdades que ellos debían recordar, y Él les compartió un mensaje final para atesorar. Y ese es el título justamente de este mensaje, un mensaje final para atesorar. Dice Juan capítulo 15, ya lo hemos leído, pero leo para ustedes: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece,
será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y la primera verdad que resalta de este texto, ese primer mensaje que el Señor hizo a sus discípulos y hoy nos hace a nosotros, es un llamado a permanecer en Cristo. Una lucha constante que tuvo la iglesia del primer siglo fueron las doctrinas de los judaizantes. Si les suena extraño, los judaizantes eran aquellos que decían que aquel que quería seguir a Cristo estaba obligado a cumplir la ley de Moisés y debían circuncidarse y cumplir todos los ritos de la ley de Moisés para de esta manera formar parte de la nación de Israel. Y puede buscar y leer Gálatas, y Gálatas trata sobre este problema. Una carta muy dura del apóstol Pablo, la única carta del apóstol Pablo donde él no comienza con ninguna palabra de elogio, sino que comienza de una vez con la disciplina. En Filipenses también encontramos un llamado de alerta del apóstol Pablo sobre aquellos que querían trastornar la verdad del Evangelio. ¿Y por qué hago esta referencia a los judaizantes? Vea que el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, comienza diciéndole: yo soy la vid verdadera. Y ese término vid en el Antiguo Testamento era muy conocido por los discípulos, porque el término vid siempre hizo referencia al pueblo de Israel y hablaba de la pertenencia a la nación de Israel. Y lo cierto del caso es que en este momento el Señor les estaba diciendo que ellos ya no debían preocuparse, no debían mortificarse por sentirse identificados con la nación de Israel, porque ahora ellos pertenecían a algo superior, a una relación superior, debían anhelar, desear una relación superior, debían anhelar, desear estar en comunión con Cristo, con la verdadera vid, con aquel que de verdad podía librar sus almas de la muerte eterna. Al afirmar: yo soy la vid verdadera, lo que nuestro Señor Jesucristo estaba señalando a sus discípulos era que ellos debían preocuparse no por identificarse con la nación de Israel, sino identificarse con Él. No debían preocuparse por identificarse con el templo, sino identificarse con Él. Su relación no debía basarse con un edificio. Y si conocemos algo de la historia de Israel, sabemos que el templo tenía un valor especial para ellos, porque era símbolo de la presencia de Dios. Pero ellos habían encajonado a Dios al lugar del templo. Y prácticamente su adoración era al templo y no al Dios del templo. Y en un sentido, también es un llamado para nosotros de preocuparnos sobre con quién nos identificamos. Algunos llegan a identificarse tanto con la denominación que entonces consideran a las otras iglesias como
lugares de reunión de pecadores impíos incircuncisos que irán a la quinta paila del infierno. Y no se preocupan y no consideran, mejor dicho, si en estas otras iglesias, otras denominaciones, se predica fielmente el mensaje de la palabra. Y se llega al punto de considerar quizás como la denominación bautista es la única que profesa fielmente el mensaje de la palabra de Dios. O quizás alguno de la denominación presbiteriana pudiese decir, no, esta es la que verdaderamente predica el mensaje de Dios. O quizás pentecostal. Y la pregunta es, ¿con quién nos identificamos genuinamente? ¿Cuál es la verdadera preocupación? Entendemos que formamos parte de la Iglesia Universal del Señor y que pertenecer a la Iglesia Universal del Señor es que me siento identificado plenamente con Cristo y que puedo afirmar, soy hijo de Dios. Y ojo, no estoy diciendo que usted no deba sentirse identificado con alguna denominación en particular, porque Dios quiere que usted pertenezca a alguna iglesia local, en este caso, la nuestra. Pero debemos ser cuidadosos de dónde es el centro de nuestra atención, porque si no pudiéramos caer en el error como incurrieron algunos cristianos del primer siglo, de ser judaizantes modernos. Cristo es la vid verdadera, es aquel a quien debemos anhelar pertenecer y permanecer. Nuestra fe no debe estar fundada en hombre, no debe estar fundamentada en lugar, objeto, religión alguna, sino en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Permanecer en Cristo entonces significa confesarle como Señor y Salvador y someternos cada día a su señorío. El texto dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y eso nos recuerda quién es el Señor de la obra. Y ese pasaje no está hablando de la pérdida de la salvación, hablando de un pámpano, un cristiano que está en Cristo, y luego dice, lo quitará porque no lleva fruto. Es decir, pierde la salvación. No, a eso no se refiere. Al investigar un poco sobre la cultura y el sembrar las vid, la mata de uva, resulta que cuando una rama no da fruto, la palabra que aquí se usa como quitar, la traducción tiene múltiples acepciones, y una de esas acepciones es levantar o mover. Y lo que hace referencia, que es lo que hacía el agricultor, la rama que no estaba dando fruto, la levantaba y la movía a un mejor lugar, en donde pudiese recibir mayor iluminación, luz natural del sol, y entonces poder tener la posibilidad de dar fruto. Y es que, nuevamente, eso nos habla del señorío de Cristo. A veces queremos, como mencionaba Moisés en la escuela dominical, ser mano o ser cara, ser cerebro, quiero ser cerebro. Y el Señor dice, no, ahí tú no funcionas bien, ven acá, muévete para acá, porque tú funcionas bien como pies. Y el Señor nos va acomodando y nos va dando lugar de servicio dentro de la iglesia para que demos fruto en abundancia, fruto para su honra y su gloria. Y en el lugar donde estamos dando fruto, entonces ocurre lo otro. Dice que esa rama que da fruto, entonces también la limpia para que continúe dando más fruto. Y la pregunta es, ¿cómo somos limpiados? Y el Señor se lo dijo a sus discípulos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Lo único que puede limpiarnos
para hacernos agradables a Dios y dar frutos dignos de arrepentimiento, como dice la palabra, para dar frutos agradables al Señor, es pasar por el examen de su palabra y ser limpiados por su palabra. Así que encontramos, en primer lugar, un llamado a permanecer en Cristo, a fin de que nuestro Dios, Señor de la obra, el labrador, pueda limpiarnos por medio de su palabra, pueda ubicarnos en lugar adecuado para que entonces demos frutos para su gloria. Y esto nos lleva a una segunda verdad, a reconocer cuál es la evidencia de una vida que está unida a Cristo. La preocupación del Señor Jesús con sus discípulos era, el llamado era, permanezcan en mí. Pero, ¿cuál es la evidencia? ¿Cómo yo sé que estoy permaneciendo en Cristo, que estoy unido al tronco de la vid verdadera? Y la evidencia no es otra, sino que demos frutos. Permaneced en mí, dice el verso 4, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, una rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dar fruto es, por excelencia, la evidencia de que somos cristianos. Dar frutos es la evidencia de que somos cristianos. Dios no nos ha llamado para ser como estas plantas parásitas que se montan en los árboles, comienzan a chupar y no aportan nada. No aportan ni siquiera belleza, una vida transformada y creciente en Cristo, una vida transformada por Cristo y creciente en Cristo, da fruto, una expresión emocional del momento nunca va a dar fruto. De allí que en medio de las congregaciones es posible que hayan pseudo-cristianos o cristianos aparentes, cristianos de la boca para afuera que pueden afirmar yo creo en Cristo y cantan alcancé salvación sin haberlo alcanzado. Dice el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Sabe? Leer este pasaje y reflexionar nuevamente sobre él, a mí me llamó profundamente la atención el verso 5, como dice, el que permanece en mí, y después dice, y yo en él. Usted puede pretender pertenecer y permanecer en Cristo por sus propias fuerzas, pero si Cristo no está en su corazón, en su vida, si su vida no ha sido sellada por la obra del Espíritu Santo, entonces no es un pámpano verdadero. Vamos un momento a Mateo capítulo 13 y vea lo que dice a partir del verso 24, el Señor dando una parábola. Dice lo siguiente, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto.
Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta el tiempo de la siega. Y al tiempo de la siega yo le diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dar fruto es evidencia de que somos cristianos, genuinos, reales. ¿Y qué tiene que ver esto con el trigo y la cizaña? Resulta que son dos matas, dos plantas que son muy similares. La diferencia real se nota al momento de que la mata de trigo, la planta de trigo, ya está cargada, porque tiene una particularidad que la permite reconocerla de la cizaña. El trigo, por el peso del grano, se dobla, mientras que la cizaña, como no produce nada sino apariencia, queda levantada firme. Y allí el campesino puede identificar fácilmente cuál es trigo y cuál es cizaña, y podía agarrar la cizaña, apartarla con toda seguridad de que no estaba dañando la cosecha. El Señor Jesús estaba diciendo: el reino de los cielos es semejante a esto. En medio de la vida cristiana nos vamos a encontrar a muchos que aparentan ser cristianos, pero genuinamente no lo son. ¿Y cómo lo podemos reconocer? Por sus obras. La palabra dice: por sus frutos los conoceréis. Y ciertamente no nos corresponde a nosotros juzgar, pues el Señor en su momento separará uno de lo otro. Y la salvación es un problema personal, pero usted sí puede examinar su vida a la luz de la palabra y ver: Señor, ¿estoy dando fruto? ¿Qué tipo de fruto estoy dando? Señor, ¿será que no estoy en el lugar que debo y por rebeldía me he opuesto a tu mano y no me he ubicado en el lugar correcto para comenzar a llevar fruto dentro de tu cuerpo, de tu iglesia? El fruto hace referencia al perfeccionamiento del carácter de Cristo en nosotros. Vamos un momento a Filipenses. En el capítulo 3 de Filipenses, Pablo comienza diciéndoles a la iglesia de Filipo que se guarden de los perros y de los malos obreros, haciendo referencia a los judaizantes de los cuales ya les hablaba. Y él les decía: si ellos les presentan, parafraseando el texto, un currículo que les sorprende, yo también pudiera presentarles mi currículum y decir: mira, yo soy, mira, verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, en mi currículo personal. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo estaba diciendo: en cuanto al cumplimiento de la ley, a la justicia que es en cuanto a la ley, no temo el ser juzgado. Pero vea lo que dice a partir del verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, el objeto de su fe en un momento de la vida del apóstol Pablo era el cumplimiento de la ley. Ahora, ¿qué dice? La he estimado como pérdida, como basura, por amor de Cristo. Y ciertamente, aún en este momento actual que tengo plena comunión con Cristo, ¿qué dice? Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo.
y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es por la fe, que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, perfeccionamiento del carácter de Cristo en nosotros, un tipo del fruto. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dar fruto significa ser perfeccionado en nuestro carácter, de tal forma de ser cada día más semejante a Cristo. Dar fruto significa crecer en las disciplinas de la comunión. El verso 7 del capítulo 15 de Juan dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Está hablando de una vida de oración. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Alguien que aprende del otro, es decir, aprender de Dios, aprender de Cristo. ¿Y cómo aprendemos de Cristo? ¿Cómo aprendemos? Pues a través de su palabra. Crecer en la comunión con Dios por medio de la oración y el estudio de su palabra. Fruto. Si usted no ama la palabra del Señor, si a usted al comenzar a estudiar, leer la palabra, no le causa deseo de indagar, de conocer más, entonces hay que examinarse, porque algo no está bien. Pero crecer en comunión, otro fruto del Espíritu, no solamente se refiere a la comunión con Dios, sino a las relaciones sanas. Juan 15, 12 y 17 dicen de la siguiente manera: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el 17 dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Relaciones sanas. ¿Y cómo fue el amor del Señor Jesús por nosotros? Fíjese que Él está diciendo en el verso 12: mi mandamiento es que se amen como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor Jesucristo? Estando dispuesto a sacrificar su vida, y no solamente dispuesto, sino que la sacrificó en favor nuestro. ¿Cómo son nuestras relaciones con los hermanos en la fe? ¿Crecemos en comunión? Otra acepción de dar fruto, de esa evidencia, la encontramos en el verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hacer lo que Él nos manda. Nos habla de un fruto que se traduce
en participar en la obra del Señor, en ser instrumentos en sus manos, ser instrumentos para la proclamación del Evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación, un sentido de dar fruto, crecer como iglesia, ganar almas para Cristo, pero también ser instrumentos para la edificación de nuestros hermanos, no enterrando los dones y talentos que el Señor nos ha dado, sino colocándolos a disposición para su obra. Soy bueno pintando y se requiere alguien que pinte en la iglesia. Soy instrumento, doy fruto cuando voluntariamente digo, yo quiero servir y quiero colaborar pintando. Soy bueno en el trato con los niños, tengo gracia para trabajar con los niños, entonces soy instrumento de honra al Señor cuando digo, Señor, quiero servirte trabajando con los niños, enseñándole las verdades de tu palabra, por mencionar cosas. Ponga el ejemplo que el Señor le lleve a su propia vida. El Señor no nos llamó para estar sentados en una silla y ser improductivos. Si usted y yo somos hijos de Dios y estamos permaneciendo en Él, nuestra preocupación debe ser dar frutos. Si usted dice que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador y se identifica como hijo de Dios, entonces tu preocupación debe ser dar frutos. Y sabe, permítame decirles algo más y va a chocar contra nuestras prácticas bautistas, pero para dar fruto, usted no tiene que ser miembro de iglesia. Para dar fruto, usted lo que tiene es que ser cristiano, genuino y verdadero. A veces nuestras prácticas, que quizás no tienen nada de malo, en algún momento le damos tanto valor que contradicen los principios y las verdades del Señor. En el Sermón del Monte, ese fue el reclamo constante que el Señor Jesús le hizo a los escribas y fariseos. Cada vez que usted lea Mateo 5 y ve allí que dice el texto, les fue dicho que, está hablando de enseñanzas y tradiciones que fueron colocando los escribas y fariseos en sus buenas intenciones de cumplirla y agradar la ley de Dios. Fueron colocando prácticas y prácticas encima de la palabra y otra más, hasta que llegaron a tener tantas reglas que era difícil vivirlas y aplicarlas. Difícil no, imposible. Y entonces el Señor Jesús le decía, oíste que fue dicho, no juréis por nada del cielo y la tierra y por esto y aquello. Y Él ahora les daba la versión sencilla de la palabra. Muchas veces en nuestros buenos deseos colocamos las tradiciones, las prácticas por encima de las verdades y los principios de la palabra. Y nos enrollamos nosotros mismos, nos atamos las manos hasta cumplir a veces ciertos formalismos. Así que permítame decirle que usted no está impedido para dar fruto en Cristo por ser miembro de iglesia. Usted puede dar fruto sin ser miembro de iglesia, con cosas tan sencillas como disponerse a servir, colaborar, ayudar, agarrar y llamar a un hermano y compartirle, mire hermano, leí esto en la palabra del Señor hoy, y mire, me gustó y quiero compartirlo con ustedes. Eso es una forma de ser instrumento de Dios para la edificación de la iglesia. El levantarse y salir de este templo, dejando las sillas ordenadas, dejando su puesto ordenado, es una forma muy simple de ser instrumento de bendición.
porque sabe, ese simple acto quizás quita un peso de encima de aquella hermana, de aquel hermano que tiene que venir a acomodar la silla y limpiar y ordenar. El estar atento a la necesidad de un hermano en Cristo y suplirla desde aún su escasa limitación es una forma de ser instrumento de Dios, de dar fruto, porque usted está poniendo la vida de su hermano por encima de sus propios intereses. Eso es lo que está en Juan 15. En tercer y último lugar, las consecuencias de permanecer en Cristo. Hay una primera verdad que la encontramos y ya la hemos leído en el verso 8. El permanecer en Cristo nos lleva a dar gloria a Dios Padre. Todo lo que hagamos va a ser para la honra y gloria de Dios Padre. Uno de los primeros versos que recuerdo haberme memorizado es Colosenses 3:17, y dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, sean palabras o acciones, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si permanecemos en Cristo, todo lo que hagamos va a ser bajo la dirección del Señor Jesús para dar honra y gloria a Dios. Y entonces nuestro Señor va a ser glorificado. Así que la primera consecuencia inmediata de permanecer en Cristo es que Dios será glorificado en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas. Pero hay una consecuencia más. Verso 18 en adelante dice de la siguiente manera: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor, y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mis palabras, también guardarán la vuestra. El mundo, la sociedad, nos rechazará, aborrecerá. En otras palabras, ese término aborrecer hace referencia a que nos evitará, nos sacará el cuerpo, se apartará de nosotros, nos despreciará. El mundo sentirá repugnancia, malestar de nosotros, y viceversa debería ocurrir. Si esta sociedad, y cuando digo esta sociedad digo sus familiares inconversos, digo sus vecinos, digo sus compañeros de trabajo, aquellas personas con las cuales tiene relación y que no son creyentes, si esta sociedad está cómoda, se siente bien con tu estilo de vida, con tus valores, con tus principios, con tus palabras, con tus acciones, con tus pensamientos, entonces debemos examinar si estamos o no perfectamente unidos a Cristo. Ahora invierta la torta. Si usted está cómodo, si nosotros, me incluyo, estamos cómodos con el estilo de vida, con los valores, los principios, las palabras, las acciones, los pensamientos de esta sociedad, entonces debemos examinarnos, porque la palabra dice que el que permanece en Cristo, el que está pegado a la vid verdadera, será aborrecido por el mundo, por la sencilla razón de que la misma vid fue aborrecida, Cristo fue aborrecido. Y Él les decía a sus discípulos y nos dice hoy a nosotros: el siervo no es mayor que su Señor, y si el Señor fue rechazado,
entonces los siervos de ese Señor también deben ser rechazados por este mundo. ¿Ha sentido usted rechazo en alguna forma por esta sociedad? ¿Siente que ha sido puesto en burla por esta sociedad, por sus compañeros, por sus vecinos? Lo han tratado de poner en 3 y 2, a ver, probarle, a ver, para entonces echarle en la cara, ¿y ves? ¿Y qué dices que eres cristiano? Inclusive una forma muy sutil, como el mundo nos aborrece, es decir, no se siente cómoda en nosotros. Aquel momento cuando alguno de sus amigos, compañeros, dice tremenda palabrota en su presencia y dice, perdona, Goyo, oye, discúlpame, José, pero tengo que decirlo así. Y perdón. Es una forma muy sutil donde el mundo está diciendo, ya va, no me siento cómodo al decir esto, porque el espíritu que está en ti no es el mismo espíritu. En nosotros debe mora el espíritu de Cristo y debe ser reflejado. Y ese reflejo es lo que causa ese choque con los valores, los principios, el estilo de vida de este mundo. Y es por esa verdad que el Señor también advirtió a sus discípulos. Como el mundo te va a aborrecer, ten presente esto. He aquí, Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El diablo es muy astuto y va a buscar que nuestra unión a Cristo no sea perfecta, para que no demos frutos. Así que debemos ser astutos como la serpiente y reconocer aquellas cosas que muy sutilmente nos pueden separar de la comunión perfecta con Cristo. ¿No se ha dado cuenta que los planes de mejoramiento, de superación personal, desarrollo de carrera, prosecución de estudios para obtener título, casualmente ahora ya no se estudian, no es de ahorita en el corto tiempo, ya tiene bastantes años? ¿No se ha dado cuenta que si yo quiero sacar un posgrado, entonces el posgrado, las clases son sábado y domingo? Cuando en el pasado uno tenía que esforzarse y cuadrar horarios de laboral y pedir permiso en el trabajo y tal, y de lunes a viernes, 8, 9, 10 de la noche salir de la universidad para la casa porque después del trabajo tenía que quemarme las pestañas en la universidad si quería obtener un título superior o qué sé yo. Y el mundo dijo, ya va, pero eso es muy cansón para mí, vamos a moverlo para sábados y domingos, y hacemos un plan de estudio que se limite a sábados y domingos, y ya, porque al final de cuentas, dice el mundo, el sábado y el domingo no ocurre nada importante, porque para el mundo este tiempo de comunión no es importante. Y muy sutilmente, entonces, muchos cristianos, muchos nuevos creyentes, no siguen el consejo del Señor Jesús y no se dan cuenta de esas pequeñas sutilezas que entonces te van apartando de la comunión perfecta y te llevan al enfriamiento espiritual. Y así como esta, pueden existir 1001 maneras. Yo no sé cuál sutileza estará atacando a su vida, pero estamos llamados a examinarnos, porque el llamado que hemos recibido es a permanecer, a estar perfectamente unidos a la vid verdadera. Estamos siendo llamados a dar evidencias y a vivir las consecuencias de esa unión. Mateo 5, permítame leerles esto. Mateo capítulo 5, hablando sobre esas consecuencias de la unión a Cristo. Vea lo que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El permanecer en Cristo siempre va a llevar un precio. Pero como en algún momento comentaba a alguien, no hay nada que sacrifiquemos, que hagamos por amor a Cristo, que no sea recompensado por nuestro Señor. Permítanme terminar contándoles una pequeña historia familiar que ocurrió esta semana. Creo que de hecho sí, fue ayer. Y fue ayer porque ayer amanecí en la casa con toda la familia. Siempre amanezco, pero mi amanecer es primero que el de ellos. Salgo más temprano que el resto de la tropa. Y resulta que ayer Santiago me quiso acompañar en la cama, dándome yo el lujo de unos minutos más de dormir. Y Santiago se colió a mi cama. Yele ya había sido despertada por el relojito de Lucas, que a golpe de 6:30 ya anda activo. Activo hasta el punto de decir, mamá, párate, arepa. Y a esa hora obligó a su madre a pararse. Santiago vio la oportunidad y se coló al cuarto. Y en algún momento vino Lucas y entró al cuarto, y al ver a Santiago en la cama, comenzó a decirle, párate, sal, fuera, mía, mi cama, mía. Amados hermanos, seamos un poquito como Lucas y digamos, Señor, tú eres mío, ven aquí, yo quiero permanecer en ti. Siente esa misma identificación. Señor, límpiame por tu palabra, porque cada día debemos ser limpiados por su palabra, a fin de estar perfectamente unidos al Señor. Yo no sé cuál es la condición de su vida, pero yo sí creo que cada uno de nosotros tiene cosas con las cuales que ponerse a cuentas con el Señor, a fin de ser limpiados y fortalecer la unión en Cristo. Todos tenemos luchas en el día a día, pero esas luchas no nos pueden distraer de la verdad de que Dios está usando esas luchas para limpiarnos y perfeccionarnos. A veces queremos que Dios nos quite los problemas y no reconocemos que son instrumentos de Dios para tratar con nosotros y hacernos ver cuán necesitados estamos de Él. Así que vamos a orar teniendo esto en mente y permite el Señor que podamos anhelar, así como Lucas anhela el estar en la cama de sus padres, nosotros podamos anhelar estar en la presencia del Señor.